Buenas tardes, un poco pasado de 15 minutos porque hemos estado esperando que vinieran más personas, pero bueno, aquí tenemos a Gladys, les saludamos en nombre de la Catedral Episcopal de San Pablo, desde aquí de San Diego, California, para nuestras clases bíblicas, curso bíblico de Cuaresma. En esta tercera sesión hemos trabajado hasta ahora la preparación en la primera espiritual con la Lección Divina, la preparación del corazón, con todo el recorrido de la palabra como experiencia de oración. La segunda, la experiencia del desierto, la soledad con Dios, todo el camino del pueblo de Israel. Y ahora, como el desierto, camino de reencuentro, de conversión, de retorno a Dios. Y ahora vamos a hacer el camino siguiendo por la línea de las promesas, pero el camino espiritual de la oración es el tema de esta clase para hoy. Voy a compartir pantalla para un poco de lo que tenemos y algunas cosas que ya no están para compartir, pero en este caso sí. ¿Se puede ver, Gladys? No sé si se puede ver Sí, sí, se puede ver. Sí. Perfecto, gracias. Ok, bueno, soy Salvador Arce, miembro de la Catedral Episcopal de San Pablo. Aquí está, como les decía, Gladys con nosotros y comenzamos nuestra clase. El curso bíblico para Cuaresma, esta clase de hoy, tercera, sería la oración de Jesús y los discípulos y el Padre Nuestro. Vamos a ver un poco nuestro inicio. Cuando ores, dice el texto de Mateo 6:6, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre a escondidas, y tu Padre que vea escondido, en lo escondido te recompensará. Desde la intimidad del corazón, como natural e innato a la experiencia humana, la oración aparece en las Sagradas Escrituras, tal vez más abundantemente en el Nuevo Testamento o Biblia griega, de los 70 o Septuaginta. Entiéndase los hechos de los apóstoles, los evangelios y sus cánticos. En este caso me refiero al Benedicto y el Magnificat y todo lo demás, el cántico de Zacarías y el cántico de la Virgen. Así también aparece, pero muy poco, casi nada en las epístolas de San Pablo ni en la de la carta a los hebreos, atribuidas a varias personas, en este caso a discípulos de Pablo y demás. No se sabe si así ciertamente con seguridad el autor. Ni las cartas católicas, en este caso de Santiago, Pedro, hablan propiamente de la oración, como tampoco las cartas atribuidas a Juan, y algo sí aparece un poco como cánticos en el Apocalipsis, que se le atribuye a Juan, el mismo evangelista también. En el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, o Tanakh, podemos hallar algo del Pentateuco o Torá, poco entre los escritos o libros históricos, entre los textos referentes a la monarquía y a los profetas menores, poco en el segundo canon, Esther, Judith, etc. Y tal vez más entre los profetas mayores. No obstante, entre la poesía o lírica y libros de los rollos del segundo canon, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y el Salterio, ya parte de la Septuaginta, de los 70, cuando se vino a hacer, nos muestra ya, en ello veamos algunas oraciones a través de himnos en versos o en prosa, algunos con cierta musicalidad. Superan unos 63 aproximadamente los textos bíblicos, los versículos que se refieren propiamente a la oración, y más en el Nuevo Testamento. La oración toraica, bíblica, y desde cualquier fuente y escuela de espiritualidad se presenta como comunicación entre lo humano y lo divino. Cuando digo oración toraica estoy hablando del Antiguo Testamento. Recordemos que es la Tanakh, la tomamos del Antiguo Testamento de la Torá judía. Y seguimos un judío reformador, Jesús, ¿no? Ya desde la experiencia cristiana. Pues la oración toraica bíblica y desde cualquier fuente y escuela de espiritualidad se presenta como comunicación entre lo humano y lo divino. Diálogo no dualista y de variopintos modos. La relaciono con un abrazo de amor o con una experiencia de comunión, aliento que comunica vida. Como necesitamos respirar, alimentarnos, beber y la luz para vivir,
así la oración para nutrir y renovar nuestra vida espiritual. Derramado y compartido como vicaria caricia que nos deja percibir lo que necesitamos a cada instante. La oración nos renueva como asomo de esperanza, algunas veces a través del silencio, otras a través de diversidad de sonidos, de cualquier fuente de la naturaleza, puede ser un manantial, un río, el sonido del viento, el canto de un pájaro. Yo recuerdo hace unos años que me acosté en una montaña, una siesta, estaba haciendo una especie de desierto, fue muy placentero, debajo de unos pinos, y se oía, Gladys, el sonido del viento sobre las hojas de los pinos. Eso digo, y era como una caricia, era una experiencia maravillosa, como que te mece el viento y ahí puedes experimentar quizás la voz de Dios. Estoy recordando el profeta Elías en el momento en que estaba tratando de escuchar la voz de Dios en el monte, y al principio un trueno y sintió que no era la voz de Dios. Luego otra experiencia de la naturaleza, no recuerdo exactamente cómo decía, y luego en la brisa de la tarde, ahí fue cuando Dios sintió que Dios le estaba hablando, ¿no? Y también a través de la voz humana o algún instrumento musical podemos sentir la experiencia o experimentar la oración como una sutil voz que nos invade, o como la belleza de las artes visuales también que nos puede llevar a ello. Experiencia que renueva fuerzas, voz que toma cuerpo como palabra que nos habla en persona, nos interpela y reconcilia a través del amor. Podemos ver de diferentes modos la experiencia que estamos viviendo. La oración se conserva, en la oración se conversa con palabras o sin ellas, con poesía, en versos o en prosas, salmodiando, es decir, a través de los salmos o a través de canciones. Y es que la palabra resuena en nuestra alma, nos interpela y compromete, personal y comunitariamente, y se torna en oración. A veces orar se simplifica en estar presente, con o sin palabras, invocando con plegarias, pidiendo, llorando, sonriendo, riendo, agradeciendo, alabando en calma o efusivos. Luego el silencio nos invade en contemplación sanadora y liberadora, como la lección divina que analizamos en el inicio de nuestro curso bíblico. Orar la palabra como aliento renovador, como pan para el camino, como bebida para nuestra sed de vida. Desde las escuelas judías y cristianas, en sus variadas denominaciones, la oración presente también en la literatura, en la historia de la humanidad, no se reduce a la tradición y sabiduría de filósofos, teólogos. Sabemos desde lo empírico que basta con callar y escuchar, o comunicarnos de diversos modos si creemos, con o sin palabras, entre lo divino y lo humano. Con Dios, por su gracia, de donde proviene nuestra fe y hace que creamos, y hace que o nos hacemos conscientes a veces, y ahí el reto. Oramos por fe, como parte. San Agustín sugería que la oración llega a experimentarse más allá de nuestra conciencia, y como don de la gracia nos llena de paz, hasta comprometernos con el universo a través del amor, lo cual nos reconecta con la fuente, energía y plenitud, en reverencia ante Dios y con quien podemos relacionarnos como con un amigo. A veces el lenguaje no verbal supera palabras. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes, sugería San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo. Elías en el Monte Carmelo, tras orar, comió, se durmió y soñó. Sugieren textos bíblicos referentes a la oración. Y esta experiencia incluye una transformación y llamado, canalizar aquello que necesitas para tu bien y el de los demás. Esta es tu misión, y la oración derrama luz y es alianza liberadora. La unidad con Dios y nuestro entorno se hace plena a través de la comunión del amor, razón del pacto y promesa profética que podemos leer y orar ante las Escrituras. Y la literatura bíblica nos sugiere como centro confluyente de la historia a Cristo, como mensaje de un reino cercano a todos, preferentemente a los pobres y vulnerables, quienes necesitan, como parte de la vida misma, y en su espíritu oramos. Comunicación del corazón con Dios, luz y rescate en justicia, si nos compromete a ver la vida desde una nueva postura
De ahí la conversión. Una conversión, una versión nueva que vemos en la vida, ¿no? No es que nos convertimos en lagartijas, en peces o en plantas, ¿no? Es una versión nueva, vemos la vida diferente y aprendemos la versión. Conversación es un camino de ver la vida diferente. Esa es la experiencia de la conversión a la que nos lleva también la oración. A través del amor, Dios como un antes y un después que retorna. Dejamos de lamentarnos por un pasado que nos ata y acomoda lo limitado y nos impide el desarrollo personal y comunitario. La palabra encarnada y que da vida en la persona de Jesucristo, cuya misión se consuma en sus enseñanzas, su entrega, signos y señales de un reino en y entre nosotros, y que culmina con el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, en cuyo aliento el Espíritu Santo toma cuerpo, la oración y misión de la Iglesia. De ahí el sentido de nuestra fe, por la gracia que nos colma y libera, la esperanza que necesitamos, por tanto, el soplo vital y razón de nuestra fe. Esa sal que nos da sabor y nos renueva como experiencia de familia, como familia de fe. El ruah del griego, ¿no? De la oración, como pan para el corazón y sabiduría para el camino. Como despertar renovado y echándole ganas a la vida un poco más, hasta que el sueño te invada, te duermas y despiertes ante el Eterno. El Espíritu ora a Dios por nosotros, con gemidos inefables, 8:26. Esto como un poco de introducción. Ahora voy al tema, la oración de Jesús y de los discípulos. Aquí un poco no lo preparé escrito, lo voy a hacer un poco más espontáneo desde un texto que tengo acá. Antes de continuar, empezar como tal, ¿tienes alguna pregunta, Gladys? O no sé si... Voy a empezar con los textos sugeridos. No sé si hay alguna pregunta. No, todo bien, todo muy entendible. Gracias. Bueno, déjame tratar de compartir pantalla. Okay, entonces vamos a ver más. Ahora vamos a ver unos textos referentes como tal. Hemos visto en las Sagradas Escrituras encontramos sobre la oración, más en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver ahora el tema de la oración de Jesús y los discípulos. En este caso, estamos hablando de la oración como experiencia de comunión con Dios. Es muy importante en la experiencia judía y cristiana, además. La oración se presenta como una actitud en la que te presentas ante Dios con humildad, ante un Padre, pero también como cercanía y confianza. De ahí el temor de Dios. El temor de Dios en el que nos presentamos, sugieren los textos, con temblor, a veces a veces con llanto, a veces. No es un temor que nos baja la estima, es un temor de reverencia, pero también cercanía. Recordemos cuando Jesús sugería que oraran al Padre como papito, papá, querido, Abba, esa experiencia cercana como con un amigo, ¿no? Pues entonces, esa es la experiencia, ¿no? Pero también es el acto de fe por excelencia la oración. Sin la fe, la oración no tiene sentido, no hay fe. Reconocimiento de Dios sin que intentes encontrarlos, situarnos en su gracia que nos rodea por todas partes. La oración ocupa por ello el puesto esencial más importante en la Biblia. En primer lugar están evidentemente los salmos, como comentaba, en la poesía bíblica, y también en los libros históricos. En este caso, por ejemplo, Samuel presenta oraciones viriles, fuertes, adultas, maduras, sólidas, que constituyen la manifestación de una fe absoluta en el Dios de la alianza, el Dios de la comunión, ¿no? La oración ocupa un lugar muy importante en el Nuevo Testamento, como había comentado, sobre todo en los evangelios. Ellos nos sugieren textos, como hemos visto, Jesús, momentos en que ora. Hay un momento esencial que Jesús ora, que se le sugiere la oración ecuménica ante el Padre, que ora por los apóstoles antes de morir. Voy a buscar que es al final del capítulo de Juan. Juan, recordemos que está muy aparte de los sinópticos. Es un evangelista quizás más conectado con la experiencia mística,
judíos todo, pero su experiencia conecta mucho con la experiencia de Mateo en cuanto a la respuesta de la promesa. Aunque Juan se centra más en la experiencia divina, más teológica, Mateo es en la experiencia del reino, es como un discurso, como se presenta. Marcos más en la experiencia de hablar a los discípulos, hablar personalmente, el cordero que se entrega, y Lucas, la experiencia humana de la gracia y fundación de la iglesia. Por ese lado podemos encontrar una conexión también. La acción de la gracia. Recordemos que Lucas también hizo Hechos, que se le atribuye a él la autoría de Hechos, y la experiencia de la gracia es importante en el nacimiento de la iglesia, en el don del Espíritu Santo, por el cual oramos. No hay que descartar, antes de irme al Nuevo Testamento, cuando en el Génesis hablaba al principio de los capítulos que dice, el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, ¿no? El texto del Génesis. En este caso es el mismo Espíritu que alienta la oración, ¿no? En la visión, la cosmovisión de Dios en la creación, Dios presente en la creación, y luego los patriarcas, pero más en ese momento podemos ver alusión a la oración. También cánticos encontramos en el Antiguo Testamento, cánticos como el cántico de Ana. Recordemos que el cántico de Ana, o no sé si sabes que el cántico de Ana está reflejado después en el Nuevo Testamento con el cántico de María, el Magnífica. Ana cantó como agradecimiento a Dios por haber salido embarazada, era una mujer ya adulta y no salía embarazada ya por su edad, y Abraham por su fe creyó. Dios le dijo, serás un padre de una multitud como las estrellas del cielo, como las arenas de los mares, y pudo llegar a tener hijos con Ana. Y en este caso estamos hablando del Génesis, en el Bereshit, del primer libro de la Torah o del Pentateuco. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. En Génesis hallamos ese texto en que Dios le habla, ¿no? Y Ana oró en acción de gracia. Luego tenemos otros textos importantes en la Biblia que sugieren la oración. En los salmos, también la poesía bíblica del Eclesiastés, el Coelet, nos habla, ya estos son del segundo canon, deuterocanónicos, el Eclesiastés, el Coelet, o también el eclesiástico, las literaturas referentes al derecho de la mujer, Esther, Judith y demás, también del segundo canon. Pero como tal, la experiencia de la oración la podemos hallar más en la poesía bíblica, si es en el Antiguo o en la Torah, cómo se manifiesta el pueblo ante Dios. Y en las profecías, algunos textos de los profetas, sobre todo Isaías, aluden a la oración. Y si pasamos al Nuevo Testamento, la oración aparece, bueno, es importante en Mateo también. Se puede tomar como oración las bienaventuranzas, Mateo 5, como una poesía, pero también es una poesía, es unas bendiciones. Se puede leer como oración, pero como tal, oración de alabanza, podemos ver en el Magnífica, el cántico del sacerdote Zacarías, cuando las primeras palabras que pronunció por su falta de fe en que su mujer Isabel podía salir embarazada, también adulta, Dios lo dejó mudo, y al final, cuando vio que fue posible, sus primeras palabras fueron alabanza a Dios a través del Benedictus, ¿no? Bendecir a Dios. Y María, por su parte, en otra parte, la Virgen, cuando visitó a su prima Isabel embarazada, alabó a Dios con el Magnífica, son como cánticos, ¿no? El Magnífica, sobre todo, lo podemos encontrar de Zacarías en los primeros textos de Lucas, antes de irnos al texto de Juan, ¿no? Un poco, no me gusta la visión cronológica, porque a veces la cronología en la bíblica no es como nosotros la entendemos, escalada, como se fue escribiendo. Recordemos que Marcos fue el evangelio más antiguo, y luego le siguió Mateo, Lucas, y posteriormente Juan. Ahora, Lucas también se le atribuye Hechos. Es posible que Hechos se haya escrito un poco antes del evangelio de
Hechos, antes del Evangelio de Lucas. Pero ya estaba Marcos redactado, atribuido al evangelista Marcos. Marcos, Mateo, Lucas son los sinópticos porque se pueden leer canónicamente a la par y se hallan conexiones. Cuando digo canónicamente son por sus textos, según la tradición se encuentran relaciones teológicas, ¿no? Si nos vamos a Lucas 1, para no dilatar, podemos ver lo siguiente. El Magnífica está en capítulo 1, versos 46 al 55, como una alabanza, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Una alabanza, ¿no? Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios de sus planes. Derriba el trono a los poderosos y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y despide a los vacíos. Despide vacíos a los ricos, perdón. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Lucas tiene un mensaje judío bastante parecido al de Mateo y Juan. Por su parte, Marcos se centra más en los discípulos, en la comunidad, el mesianismo, el secreto mesiánico, que es un tema importante en Marcos. Y Mateo, no es que no lo toque, pero Mateo es como una continuación de lo que los profetas han anunciado en su mensaje. Y la promesa de los profetas del encuentro con Jesús se hace presente también en la oración de Jesús y los discípulos. Vamos al texto que estamos mirando. Vamos a dilatar. Quería hablar de la oración de Jesús es como pretensión bastante desmesurada. La oración incluso nuestra es especialmente secreta, misteriosa, hablamos en tu habitación, ¿no? Misteriosa, jamás podremos dar un juicio sobre la oración a los demás, ni sobre la nuestra. Es interior, es interna, no es como ni comunión con Dios, ¿no? Es una experiencia personal y también común, pero Dios suele llamar en persona en medio de la comunidad. Es una experiencia íntima con el Padre, ¿no? Por eso nos traemos a decir papá, papi, papá querido, Abba. Eso que Jesús también oró al Padre en Getsemaní, y es lo que habíamos hablado hace un rato en el capítulo de Juan, aparece ya al final del Evangelio de Juan. Vamos a ver el texto. Se le llama un poco la oración ecuménica porque él habla un poco de que todos sean uno. Es una relación muy íntima, oración muy linda, muy personal de Dios, de Jesús a su Padre. Voy a buscar en Juan 23. Es ya un poco antes de morir Jesús. Salvador, ¿puedes ampliar un poquito más acerca de lo que dijiste de la oración de Jesús, por favor? Sí, sí, sí. De la oración de Jesús que hizo a su padre. No, Sí. no entendí bien esa parte. Perdona. No, gracias. Es que a veces yo hablo rápido, si no me lo dicen, no sé si me oyen bien. No, el que mensaje la experiencia de la oración de Jesús a su Padre es una oración íntima que hace en persona por los apóstoles, y aparte de todo, se refiere un poco, se puede atribuir a una oración ecuménica, al diálogo, porque decía Padre que todos sean uno. Esta oración aparece solo en Juan, curiosamente, al final casi del Evangelio. Estoy un poco buscándola aquí en el texto para poderla mirar un poco a fondo. Es una oración muy, muy, muy linda que él hace en relación con su Padre. Se llama la oración sacerdotal de Jesús. Dice así el texto. Padre, ha llegado la hora. Es en 17. No sé si tienes una Biblia contigo, si no, yo la leo aquí. ¿No tienes un texto por acá? ¿Una Biblia?
Gladys. No sé si me No, puedes... desafortunadamente no la tengo. Ah, no pasa nada, yo lo leo. Entonces, en Juan 17, 1 al... Es un poco larga, ¿no? Al 1 al 25, dice: Así habló Jesús, levantando la vista al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres, para que te dé vida eterna, para que dé vida eterna a cuantos les has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Hijo, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra, cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que separaste del mundo para confiármelos. Aquí se refiere un poco al separado, al camino de la santidad, ¿no? Los apóstoles elegidos. Confiaste, que me los confiaste y han cumplido tus palabras. Ahora comprenden que todo lo que me confiaste procede de ti. Las palabras que tú me comunicaste, yo se las comuniqué. Ellos las recibieron y comprendieron realmente que vine del Padre y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. No estoy en el mundo mientras que ellos están en el mundo. Yo voy hacia el Padre, Padre Santo, cuida de tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaban con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Los custodié y no se perdió ninguno de ellos, excepto el destinado a la perdición para cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti y les digo esto mientras estoy en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y tu gozo sea perfecto. Y así va hablando, ¿no? Una experiencia de oración muy íntima, hablando de los apóstoles y, bueno, y de la experiencia personal. Podemos ver un poco esta oración. También Jesús ora por su pueblo. Como buen judío que era, se metió de lleno en la oración de su pueblo. Es un tema muy central en los judíos de la comunidad. No así, no así o no quiere decir que se niegue la experiencia cristiana ya de las primeras comunidades ya en Occidente, desde el Nuevo Testamento, de los apóstoles que sigan Jesús, y Pablo, Lucas y demás. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento la experiencia de la comunidad es más práctica, es más ya hacia afuera. En la comunidad de los judíos, el andar por el desierto se encuentra en la experiencia más dentro de la comunidad, ¿no? No sé si me explico. En esta experiencia de oración, desde el templo y fuera del templo, él rezó, Jesús, como laico que era, y también sumergiéndose lleno en la oración de su pueblo, ¿no? Cuando decimos laico no quiere decir que Jesús no se presentase como un sacerdote, es Dios encarnado, y envió los apóstoles, pero me refiero a laico en el sentido que no fue ordenado por un sacerdote, ni era necesario. Dios mismo, o por un obispo, Dios mismo lo envió. Era Dios humanizado en la experiencia que vieron, y esa experiencia es la que, de la gracia que nos lleva a la misma oración, ¿no? Volviendo un poco al texto, pero ya en boca de Lucas, aquí se le atribuye a Lucas, una cosa importante como observación: este año estamos trabajando en la iglesia, tenemos en el año litúrgico A, B y C. En este año, que es el C, estamos estudiando el Evangelio de Lucas. El año que viene iremos a otra vez, y el siguiente B. Sería Lucas, Marcos y Mateo. Se trabaja un poco con los sinópticos, ¿no? Juan se va viendo en otros momentos. Entonces, decir: ay, Padre mío, ora Jesús, en tus manos pongo mi espíritu. Este texto de Lucas ya es más personal, ya no de esta oración. Esta es la frase que dijo Jesús, la última frase de las 7 palabras que se le llaman ante la cruz, ¿no? Es una oración muy personal la de Jesús, la oración de Jesús. Marco la menciona en 2 ocasiones: la noche de la primera jornada de Cafarnaúm, en la que Jesús ha realizado varios milagros. Todo ello se va a la calma
como todo ellos se va a la cama contento en la experiencia de haber realizado su misión. Jesús se levanta y sale. Sus discípulos van en su búsqueda y le encuentran en oración. Marcos 1:35. Después de la multiplicación de los panes, despide a la muchedumbre y a sus discípulos igualmente para que no se contagien del entusiasmo carnal que va todo, y se va solo al monte a rezar. La experiencia de Jesús bien fuerte. Esta es Getsemaní, sabemos que fue una experiencia totalmente humana. No hay que mirarlo tan románticamente que decir que estaba cercano al Padre y bueno, y iba a aceptar lo que viniese. No, hay un momento dijo, Dios mío, no quiero morir, aparte de mí este cáliz, pero después dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que lo iba a entregar, pero conocía también, aunque tenía el dolor humano de la experiencia, el sudor, la sangre, pero más que eso, la experiencia del sufrimiento humano que encarnó, sabía que era el plan del Padre, por el cual podía único salvar al mundo tras la muerte y la resurrección. Pero no es que fuera un masoquista. Es decir, bueno, él sabía que iba a morir. No, lo mataron sus amigos. Pero es a veces lo que implica el sacrificio, el amor, dar hasta la última gota, ¿no? Hay otro momento, el texto, recuerda que Jesús decía que estos son verdaderos amigos los que están hasta el último momento, ¿no? Lucas ha consagrado mucha más la importancia a la oración de Jesús. Reproduce los dos momentos de la oración de Marcos, situándolos en un contexto un tanto diferente y les da un sentido bastante nuevo. Luego el bautismo de Jesús también es importante a la oración, pero en este caso no es Jesús el que ora, es el Padre el que se relaciona con el Hijo, ¿no? Presentándole, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Sea una experiencia de mensaje, pero también oración, porque es un contacto personal de Jesús con el Espíritu Santo que recibe a través del Padre. Esa comunión, y no es que haya un dualismo, son tres personas, pero en la misma esencia. La comunión del amor es la que reflejamos. La experiencia, si podemos leerlo desde el intertestamentario, mirando al Antiguo y al Nuevo Testamento, podemos mirar la experiencia como la comunión del amor con Dios, ¿no? La Torá habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo, en Éxodo, ¿no? Y Jesús decía, nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos, con el amor, cuando oraba también, Padre, en tus manos lo pongo, oro por ellos, ¿no? En el texto de Juan de la oración que habíamos visto, Juan 17, pero también en el Padre Nuestro. Decía, ustedes oren así, su Padre, ¿no? A solas con Él. Y en el bautismo, la experiencia del bautismo, para no irme del tema, esa del unión con el Padre y del Espíritu Santo es lo que nosotros reflejamos en la Trinidad como un icono en nuestra vida. Amar a Dios verticalmente, reflejado en la parte horizontal, al prójimo. Y ahí la comunión. Cuando uno ora también en comunión con los demás, aún con palabras, aún sin ellas, en silencio. También la experiencia en la que elige a los discípulos, ¿no? Una vez estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy, no? En este caso, ¿cuál es la experiencia de ellos? 9, estamos hablando de Lucas 9, 18 al 21. ¿Quién es Jesús para ellos, no? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué significa mi fe? Y ¿qué dice la gente que es Jesús? Pero ¿para qué es lo más importante? ¿Qué es Jesús para mí? La experiencia personal y comunitaria, ¿no? No quiero dilatar, son 7:49. También la oración de alabanza, cuando Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos. Continuaba y lo has manifestado a la gente sencilla, ¿no? En Mateo, en este caso, 11:25 y Lucas 10:21 en común. Esto es un texto que podemos leer en común, sinóptico. Vamos a ver qué dice Lucas 10:21. Salvador, ¿hay algún libro de puras oraciones o hay
estudios de oraciones de Jesús a nuestro Señor, a su Padre, a nuestro Padre. Sí, en los evangelios encontramos mucho, pero ahora propiamente libros, podría buscarte. En este caso ahora mismo no me viene a la mente No, es ninguno. solamente una pregunta, es una Los textos pregunta. bíblicos, los evangelios, sí, Ah, así como el Antiguo y Nuevo Testamento, porque ya los demás libros lo que es lo que los van a decir, lo que se ha dicho a través de filósofos, de teólogos, de maestros espirituales, pero la oración de Jesús con su Padre era una oración personal que la podemos notar más en las Sagradas Escrituras, lo que nos dice, y luego lo que se ha dicho en la historia por teólogos y filósofos, ¿no? Mm. Lucas ok, gracias. 21 dice aquí: en aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Y en Mateo 11:25, una relación muy personal, habla de tú a tú. Mateo 11:25 dice lo siguiente. Aquí está: en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios entendidos se las diste a conocer a la gente sencilla. Habla un poco en presente continuo, y un poco más sencillo, en dos versos los resume, ¿no? Lucas un poco abunda más. No obstante, en ambos habla en persona. Sin embargo, en Mateo habla Señor del cielo y de la tierra, habla en este caso, y Lucas como tal, vamos a mirar otra vez que nos decía, 10:25, decía: 10:25, dice, maestro, no, 21, perdón. Ok, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esta cosa a los sabios entendidos y se la diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Él añade la frase: sí, Padre, esta ha sido tu elección, el verso 21, que en Lucas, que en Mateo no aparece. Mateo es un poco más en general, ¿no? También la gente sencilla, pero aquí dice: sí, Padre, ha sido tu elección. Es la relación más personal, más íntima, ¿no? Más familiar. Eh, Voy a seguir un poco. En la oración del Monte de los Olivos lo habíamos visto un poco. La oración de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración en pregunta. Y luego habíamos visto el Te Deum o alabanza o Magnificat, como habíamos visto, de la Madre de Dios. Y también el Salmo 22 un poco habla del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase de Jesús, de hecho, que él pone en su boca, no es sola de él la tomaba de los salmos. Jesús se conocía que dominaba todas las escrituras, no solo porque era Dios, sino era como un rabino, era como un maestro, por eso decía el maestro, era un rabino propiamente, y en su boca aparecían muchos textos, era como una interpretación de textos antiguos, eh, eh, lo que manifestaba. Ahora vamos a ver un poco la oración de los discípulos. Y claro, la llamamos la oración dominical, la oración que como antonomasia de que conocemos todos los cristianos, el Padre Nuestro, que es una relación personal, ¿no? El Padre Nuestro es difícil de traducir, pues sus fórmulas verbes reutilizan expresiones bíblicas. Yo quería mostrar un poco por acá el Padre Nuestro que yo saqué de internet, porque es importante un texto de cuando se ven los textos antiguos, nos da una imagen, una idea. Aquí está. El Padre Nuestro, recordemos que así como el antiguo fue escrito en hebreo, arameo, algunas partes en persa, la Torá o la Tanakh, todo el Antiguo Testamento, como le llamamos los cristianos, recordemos que para los judíos no es Antiguo Testamento, es Torá, la Tanakh, es Torá, que es la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio,
el Pentateuco para los cristianos, y todos los libros históricos, en este caso los escritos, ¿no? Que son todos los libros previos, antes de la monarquía, Samuel, Reyes, Jueces, todo esto, la literatura deuterocanónica, Esther, Judith y demás, y la poesía o la lírica, Eclesiastés, Coelé, y luego los profetas, ¿no? La profecía. Y todo eso, excepto los deuterocanónicos que ya tuvieron parte en hebreo y parte en griego koiné, ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné o coloquial. Aquí aparece el Padre Nuestro. A un lado de la izquierda verán que está en arameo y a la derecha en griego. Dice, Pater noso toen tois uranos. Uranos es cielo, ¿no? Agiston to onomatu. Agiston to onomatu. Agiston es agios, santificado sea tu nombre, ¿no? Agia en griego. El feto to basilea tu. Basilea es el reino. Venga tu reino. Gezoton to telimatu, así en la tierra como en el cielo. Es unat urano que epistes. El término de episto viene del conocimiento, en la tierra como en el cielo. Va un poco también de la sabiduría. Recordemos que los occidentales es una cultura en la que la sabiduría es muy importante. Ton arton sijoton epistolos dos mis fismeron que afes pimatan alismata pison es que imen azocale ten ocedeten niston que pe ese que ine tua i piraton piramon a la ruse ra apotu postiro amin. Es decir, la segunda Padre, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén es amén. Cuando conocemos un poco el sentido del texto, nos da una idea, ¿no? De lo que estaba hablando el Padre Nuestro. Jesús. Un poco la cultura griega, recordemos también, tiene mucho de filosofías y un poco de la mitología, un poco como presentada. Es occidental, los hebreos iban más a la experiencia más interior. Vamos entonces a continuar con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces el Padre Nuestro se presenta como una oración al Padre que reúne todo, ¿no? Padre Nuestro. La relación ante el Padre es un texto muy occidental del Padre Nuestro, porque recordemos que los judíos, al relacionarse con Dios, no niegan la parte personal, pero usan como una especie de, lo tiene como más lejano, ¿no? La experiencia judía más tradicional tiene una relación con Dios personal, pero más reverente. No quiere decir que la experiencia occidental, que la renovación de Jesús, la reforma, que sí, desde el judaísmo, por llamarlo de algún modo, que siguió a Jesús y los apóstoles, no quiere decir que no sea reverente, pero es una relación más personal. Y llamar a Dios su Padre, él lo dice, llamar a Dios su Padre, eso llamaba la atención a los judíos, ¿no? Entonces, Padre Nuestro, lo acerca, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí un poco está actualizando los textos, ¿no? Santificar la fiesta, ¿no? Recordamos esa parte, el nombre tan importante, el nombre sagrado de Dios. Venga tu reino, que esos reinos se acercan a nosotros. Se pide evidentemente que Dios sea reconocido en su poder y en su gloria. El reino de Dios que incluye nuestra salvación, y la gloria consiste en salvarnos unos a otros, ¿no? A través de la gracia de Dios, ayudarnos, y Dios actúe en nosotros y por medio de nosotros a través del amor. Como dice magníficamente Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Recuerdo también esa relación con el Padre,
Atanasio, uno de los padres de la iglesia y los primeros cristianos, hablaba de Dios bajó a nuestra humanidad para que nosotros nos acerquemos a la suya. Esa relación íntima es lo que él traducía como el mensaje de Jesús, ¿no? La relación con el Padre. Y la oración es un ejemplo, un icono, una experiencia. Entonces, como decía, vertical y horizontal. Venga, Padre nuestro está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. El reino se acerca a nosotros. El mensaje del reino en los evangelios, sobre todo Marcos, Mateo y Lucas, es esencial, la cercanía del reino, ¿no? Haz que venga tu reino corresponde mejor a la mentalidad bíblica según la cual solo Dios puede establecer su reino, revelar a Jesucristo en la parucía, más allá, y resucitarnos. El Padre nuestro del cielo es como una extraordinaria antítesis. Padre evoca la proximidad, la confianza, la ternura. El papá, el Abba, el cercanía, ¿no? Hágase tu voluntad, es el abandono total, que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida, su proyecto, que nos libera. En la tierra como en el cielo, por todos los sitios. Es cierto que existe la comparación entre un lugar llamado cielo, que no es allá donde están las nubes, es la experiencia interior, la eternidad desde la fe, ¿no? La plenitud, más que un lugar, es una experiencia. En la voluntad de Dios, el reino de Dios existe, pero también desde aquí, desde la tierra. Recordamos texto que Jesús dice, el reino está entre nosotros y con nosotros, no más allá, ¿no? Entonces el cielo es el encuentro con Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se refiere solo al pan material, sino acompáñanos en el trabajo, acompáñanos, danos el alimento, danos la fuerza. Pero también el pan cotidiano, el mismo pan. Hay un texto curioso en que Jesús dice, como su padre, Mateo 7:9, si al padre le piden pan, le va a dar una piedra, ¿no? O si le piden un huevo, le va a pasar un alacrán, un escorpión. Si ustedes que son malos o a veces egoístas, ¿no? Le piden a su padre y su padre les concede lo mejor, ¿cómo no va a ser su papá en este mundo? ¿Cómo su padre del cielo no le va a dar lo mejor, ¿no? Confíen también. En otro momento dice, miren las aves del cielo que no siembran, no cosechan y el mismo Dios las alimenta, ¿no? Miren los lirios del campo que con todo su esplendor ni Salomón se vistió de tanta hermosura. Confíen, oren con fe, ¿no? A su Padre que les va a bendecir. Un poco desglosando el texto del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es la experiencia liberadora, ¿no? Yo no puedo pedir perdón por mí y condenar a los demás y viceversa, ¿no? Somos instrumentos del amor. La experiencia de la compasión es compasión, unirme a la experiencia de corazón, la misericordia, pero desde el amor. No soy nadie yo para juzgar. Mateo 5 ya lo sugiere, no juzguen, no serán juzgados. La medida que use con los demás se la usarán con ustedes. Y no es que Mateo, aunque Mateo, hay un momento en que Jesús dice, dijeron los antiguos, pero yo digo, aquello de la ley del talión, si decía que si te da una mejilla, tú en la ley del talión, en la medida que tú recibieras un trato, deberías darla. La regla de oro dice no, tratad a los demás como ellos quieren que os tratan. Parece parecido, pero no. Los judíos hablaban hacia la justicia, lo que debemos. Los cristianos no. Desde la experiencia de Jesús dice, si te pega una mejilla, presenta la otra, en el sentido de estate dispuesto a servir. Si te piden la túnica, da también la capa, ¿no? En este caso, es la experiencia del amor compartido, del perdón, perdonar, volver a donar. 70 veces 7 hablaba de Jesús, no de cuánto hay que perdonar. No nos dejes caer en la tentación, en la prueba. La traducción vulgar, no nos sometas a la tentación. Es un fallo garrafal dar la impresión de que Dios es quien nos tienta, cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, no podemos pedir a Dios que nos libre de esta experiencia inevitable de la tentación, en la que, por otro lado, se afirma nuestra libertad. Es ley de condición humana y Jesús también pasó por ella. Quizás sería mejor decir, haz que no caigamos en la tentación. Fórmula que se aproxima a la traducción del castellano utilizada normalmente cuando nos dirigimos a Dios. Esperamos su acción
y pedimos su ayuda. Es la liberación a través de esta parte, ¿no? Y líbranos del mal, del maligno, de todo lo que nos ata, ¿no? El ego, todo el amor. No que nos lo quite, sino que nos libre de esas ataduras a nuestras comodidades, a nuestras ideas, que nos anquilosan o estática. Decía el arzobispo de Canterbury, el 104, el reverendísimo Rowan Williams, uno de mis teólogos contemporáneos preferidos, que la gracia es lo que nos vivifica. Sin la gracia es que estaríamos muertos, seríamos todo estático. Lo que da vida a este cuerpo no solo son los órganos, nuestra razón no viene solo del cerebro, de la experiencia consciente, emocional, todo lo que somos, emoción, voluntad, razón. Lo que nos vivifica, de lo contrario moriríamos, lo que nos vivifica es la gracia. Por eso hablamos de que cuando morimos, muere este cuerpo, pero sigue vivo, Dios está vivo, y por eso pasamos a la plenitud desde la experiencia de la fe, que es la que es el fruto de la gracia en nosotros, ¿no? Y el Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Pedir al Espíritu Santo es otra oración de los discípulos, que Jesús les decía: piden, me iré, pero les enviaré, les daré un consolador y un consejero, el Espíritu que envío, ¿no? Tras la muerte. Inmediatamente después del Padre Nuestro, Lucas sitúa la parábola del amigo que se deja convencer, ¿no? Abre la puerta de un amigo inoportuno únicamente para que le deje en paz. Jesús dice: si tenéis que rezar a Dios, y recuerden que el amigo tocaba de tanta insistencia, le abrió. Decía: llamad y se abrirá, pedid y recibiréis. Porque todo el que llama se le abre, todo el que pide recibe. No se recuerda ese texto de experiencia de la fe, certeza que se tiene de las cosas que no se ven, sugiere Hebreos. No hay más fácil de decir creo porque tuve la experiencia, pero el reto es creer. Y sí, claro que Dios bendice, por supuesto. Es como la entrega, cuando compartimos en la iglesia, aquello del diezmo que habla del Antiguo Testamento, compartir. Uno comparte y va a ser bendecido. Ahora, si compartimos diciendo, bueno, porque voy a ser bendecido, bueno, Dios es grande, es amor, ¿no? De la experiencia de fe. Pero la cosa es, yo doy. Y sí que te va a bendecir cuando vas incondicionalmente, así mismo en la experiencia del compartir, partir con una familia, ¿no? Los que se ponen en común. De hecho, recordemos las primeras comunidades, lo que tenían lo ponían en común, en la oración como la entrega. Yo respeto, no me gusta aquello que dicen que la cuaresma solo el ayuno por el ayuno. El ayuno puede tener ese sentido si lo quieres hacer con un poco de preparación espiritual para pasearte, para encontrarte con Dios, pero qué mejor a veces quizás quitarme algo y dárselo a alguien que necesita, o algo para la salud, o algo que sabemos que no nos hace bien, bueno, pues nos lo quitamos, comemos más sano, una terapia, digamos, pero en el sentido del compartir, ¿no? De ahí la experiencia de lo que hacemos cuando el fast, el ayuno de la cuaresma. Es la experiencia del encuentro con el otro, ¿no? El alter ego, salir de mí para compartir. Creo que, no sé, son las 8:08 y nos trajo la experiencia de Jesús y los discípulos. Es una experiencia de comunión. Y en Apocalipsis, no le he tocado porque tiene muy poco, el cántico, el Apocalipsis aparecen cánticos al final, cánticos al Cordero, una alabanza como un himno, es majestuoso. Tiene un mensaje muy poético, muy lleno de imágenes, que en el Antiguo Testamento Jeremías tiene algo parecido. Según la tradición, Wellhausen, uno de los teólogos alemanes, le llamaba en el Antiguo Testamento la tradición eloísta del dios Elohim, el dios que tiene bastante de imágenes alegóricas, y el Apocalipsis, como el profeta Daniel, también presenta imágenes así, místicas, más allá. Pero sin irme el tema contextual de la oración, el Apocalipsis toca un poco la alabanza en este caso, como parte de la oración. No obstante,
aunque no me gusta decir números porque todo es bastante relativo y tiene mucho que sacar, mucha sustancia podemos sacar en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la oración. Se conoce la coincidencia, según los estudios, que parece que 63 versículos propiamente hacen referencia a la oración, más en el Nuevo que en el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia, sobre todo, incluye textos, como decimos, en el Antiguo, el Shema, el escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es también una especie de oración, pero más el Cántico de Ana es una alabanza como tal, cánticos del Antiguo Testamento, cánticos de Isaías, como el texto que leímos al inicio de nuestro curso, como la nieve no vuelven a la tierra sin fecundarla, la lluvia, así será mi palabra. El texto de Isaías que vimos es un texto que sirve para oración. Y los salmos, sobre todo, son oraciones del pueblo de Israel, himnos también que eran para ser cantadas como instrumentos o o sin instrumentos, y los textos del Benedictus, del Magnífica, un poco. Yo creo que un poco es lo que hemos podido ver así, como digo, a vista de pájaro, porque esto es un poco más, tiene más que sacar. No sé si tienes una pregunta sobre la oración como experiencia de... Es un tema muy extenso, ¿eh? Es muy interesante, muy extenso y muy, muy apasionante realmente. Y agradezco mucho tus explicaciones. Son claras, son fáciles de entender, no son tan complicadas, pero están bien elaboradas. Es que gracias, Salvador. Nada, nada. De hecho, otro texto que yo no toqué y no sé por qué se me pasó, pero bueno, cuando habla de la poesía está incluido el Cantar de los Cantares. Es más poesía y el cantar hay que entenderlo porque ha habido dos interpretaciones del Cantar de los Cantares o de Salomón. Algunos dicen que la interpretación del cantar como oración poética y mística, que es valorable, pero no es propiamente. El cantar es un libro de poesía erótica, relación de pareja. Pero se puede ver también como la poesía mística, si quiere leerse como relación del alma con Dios, de la iglesia con Dios. No es lo más recomendado o lo más coincidente entre los teólogos, pero es una especie también de poesía, alabanza, pero en el Antiguo Testamento, por antonomasia, o el Cántico de Ana, o los Salmos, y el Nuevo, del sacerdote Zacarías, esposo de Isabel, el padre de Juan Bautista, o la oración de María, el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, etc. ¿no? Y ese cántico. Pero bueno, la oración no es más que eso, la comunión de la relación común, como un amigo. Y a veces las palabras mismas sobran, estás ahí presente y sientes que Dios, estás en oración. Decía Thomas Merton, un místico cristiano católico, monje, que la oración no es tanto un hecho, que también, como un estado. De hecho, muchas veces el hecho de estar pensando en lo que está ocurriendo te conecta. Por supuesto, eso no quiere decir que sea lo suficiente. Pero ora, elabora, que decía San Benito en el siglo VI, los monjes, tú oras, estás en comunión con Dios, pero lo respondes con la, no sé, la justicia, hacer algo por las personas que necesitan, y es lo que la comunidad nos enseña. Popularmente decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Y bueno, no voy a marear más, mucho que sacar, pero con la Biblia tenemos mucho para eso, para encontrar. Yo espero que, bueno, que para la clase que viene haya más personas por acá. No sé, yo invité a unos cuantos, pero gracias por estar con nosotros y por tu apoyo. Gracias a ti, Salvador, una vez más. Y como dijiste, en una puesta de sol, en el canto de un pájaro, en una bella pieza musical, en la palabra de un amigo, ahí encontramos también oración, ¿no? Gracias por tus conocimientos. Nada, nada. A ti por estar aquí. Y nada, una buena noche.
que gracias a todas las personas que siguen. De todos modos, esto queda grabado para que el que lo quiera seguir después lo puede un poco escuchar, y si alguien tiene algunas preguntas lo pueden escribir y yo lo voy a poner luego en el chat de la catedral, en el grupo, perdón, de la página de la catedral, y si tienen preguntas, bueno, ahí les puedo responder y eso.